acompañado. Martín, ¿cuál es el primer análisis que haces de este discurso que no pasaron ni 12 horas, pero que vino a sacudir un poco el avispero? Sí, creo que es el discurso más estratégico y más articulado, más pensado que le hemos escuchado a Javier Milei desde que está en la política. Y creo que es un discurso en el que, si seguimos de manera muy sucinta su estructura, es una hora pegándole a la casta, una hora exponiendo a todo el sistema político y pegándolo a la debacle argentina, al declive económico argentino, para terminar con un llamado al pacto justamente con esos mismos a los que él está exponiendo y diciéndole de alguna manera o pactan conmigo o van a seguir siendo siempre esta casta que vengo denunciando y que la sociedad también de alguna manera refutó al votarme, ¿no? Eso parece estar diciéndole Milei. Analizándolo un poco más finamente detrás de esta argumentación, de estas palabras, lo que hay es una asunción del presidente de los límites con los que se encontró y es una forma de frenar, de desescalar un conflicto muy fuerte que se venía gestando con los gobernadores y con prácticamente todo el sistema político. De alguna manera el presidente está diciendo, bueno, paramos la pelota acá, volvemos un par de casilleros para atrás, vengan a sentarse a la mesa, vótenme la ley que les estoy pidiendo y nos sentamos a ver cómo les aprobamos un paquete fiscal que les devuelva a ustedes los fondos que necesitan para gestionar. ¿Hay un llamado al diálogo? Sí, pero muy condicionado y que va a ser complejo de llevar a la práctica porque estamos hablando de un presidente que les trazó una raya y le dijo son ustedes contra mí. Claro, y en el medio de esto, Martín, la clave para desarmar esto es el alivio fiscal, esta soga al cuello que sienten muchos gobernadores que tienen y que solamente de esta manera se la van a poder sacar del cuello. Sin duda. El presidente, la traducción, si querés, que haría el ChatGPT si les pedí que te lo diga en 2 palabras, sí, del presidente lo que quiso decir es quieren plata, siéntense y firmen, ¿no? El criollo básico es eso. Esa es su herramienta de negociación. El presidente los secó a los gobernadores de fondos de manera muy drástica en estos meses. Primero con el corte de las transferencias discrecionales, con el congelamiento de la obra pública y después, con el caso de Chubut, vimos cómo está dispuesto incluso también a ejecutarle los contratos de deuda entre las provincias y el Estado. Entonces, de esa manera, los gobernadores, él siente que están necesitados de fondos y que están débiles para esa negociación y le dice, bueno, vengan, comprométanse primero a firmarme que me van a votar la ley que yo quiero. Metemos un paquete fiscal en el cual esos fondos nuevos que van a entrar, nuevos impuestos básicamente, los repartimos, les llegan a ustedes esos fondos que están necesitando y a partir de ahí vamos a un pacto el 25 de mayo. Y pone una fecha que no es casual porque de alguna manera lo que está diciendo es, bueno, tenemos 3 meses en los que hay que bajar un poquito la espuma porque tenemos que negociar. Exacto. Vamos a refundar. Y si bien él habla de los 10 puntos de un pacto, son prácticamente los 10 mandamientos. Él previamente incluso mostró una imagen como si se trataran hablaba de los mandamientos, de las tablas de Moisés. De esos 10 puntos, Martín, para vos, ¿en cuáles puede llegar a haber acuerdo y en cuáles vos decís, de estos 10 mandamientos tal no lo van a cumplir? Mira, yo creo que en general parecen intenciones que la mayoría de los gobernadores estarían dispuestos a firmar. Lo que me parece para mí más relevante, más que punto por punto, es lo que implica el todo. Que es decir, vamos a negociar un pacto, pero el pacto ya está escrito. Claro. Una negociación requiere diálogo entre sectores. El presidente no les está planteando un llamado al diálogo. Bueno, eso es una cosa que dijo Manes, por ejemplo. Un contrato de adhesión. Claro. Estas son las tablas de la ley, además puesto en términos religiosos, como lo pone él. Esto se toma o se deja. Exacto. No puede ser medio católico. O sos católico o no sos católico. Exacto. Básicamente. El concepto, por supuesto, general de lo que estamos viendo ahí es un giro de la Argentina hacia un modelo netamente liberal, ¿no? Algo que comparten muchos de los gobernadores, pero que no es el consenso general del sistema político argentino, evidentemente, a juzgar por lo que fueron los últimos años, ¿no? Ni hablar. Es ahora que Milei dedicó a la anticasta, ¿no? A criticar a la casta política, que lo estaba escuchando, ¿no?
¿condiciona la firma de gobernadores, diputados y senadores a este pacto de mayo o queda ahí, digamos? Por supuesto que no lo facilita, ¿no? Porque si a vos te están invitando a dialogar, pero primero te pegan coscorrones antes de sentarte a la mesa, hace más difícil el diálogo. Pero creo que los gobernadores y los líderes partidarios a los que él está de alguna manera invitando, ya asumen que con Milei viene también este concepto de la casta detrás y que los va a señalar. No les gusta, está claro que no les gusta, pero es parte del juego, ¿no? A mí me parece que detrás de todo esto lo que hay en Milei es una marcha atrás, pero a su manera. Claro. Él dice, yo no freno nunca, siempre acelero. Bueno, yo creo que acá clavó el freno de mano a fondo. Exacto. Pero el discurso, y para él la narrativa es muy importante, sigue siendo un discurso confrontativo. O sea, a su público él le dice, yo estoy dando la pelea contra estos corruptos y estos ladrones, pero al fin y al cabo lo que le está diciendo es, sin ustedes yo no puedo gobernar. O sea, un poco más pragmático. No sé si es una forma especial de pragmatismo. Él le dijo, viste, yo soy un animal distinto al que ustedes no están acostumbrados a tratar. Y él lo sabe, y es algo que dicen desde Cristina hasta Macri. En eso hay un consenso muy grande, que este es un animal distinto en la política. Y él se los está refregando y está aprovechando a su favor esa condición de indescifrable, ¿no? Claro, y en el medio, Martín, lo que aparece también es el pragmatismo que se ve en algunos gobernadores y en otros no. ¿Cuánto puede llegar a pesar la ideología, por ejemplo, en un Axel Kicillof que tiene absolutamente secadas las cuentas? Va a terminar accediendo, pues lo vemos a un Jaldo tucumano que parece que fuese el primer libertario de primera hora. Ah, Jaldo es impresionante el giro que ha hecho. Claro. Y sí, en cualquier momento lo vemos gritando ¡Viva la libertad! Exactamente. Bueno, a ver, no nos olvidemos, perdón, Alperovich era radical. Arrancó en el radicalismo Alperovich. Sí. Dudo que alguna vez haya tenido y después fue el mucho primero liberalismo en sangre. Claro. Pero sí, bueno, está claro que hay gobernadores muy necesitados que los vamos a ver torcerse y haciendo contorsiones inesperadas. No me lo imagino a Kicillof firmando ese papel, de ninguna manera me imagino a Kicillof, y de ninguna manera me imagino que el presidente pretenda que Kicillof abdique de todas sus convicciones políticas tantas veces expresadas para firmar eso. Y el presidente, me parece que en ese sentido es interesante marcarlo, trazó una línea muy clara de a quienes aceptaría dentro de ese nuevo pacto y a quienes no le interesa especialmente tenerlos. De hecho, por primera vez en un discurso público lo hemos visto enfáticamente mencionar y denunciar a Cristina Kirchner, a Sergio Massa, a Máximo Kirchner, bueno, lo nombró a Moyano, lo nombró a Baradel. O sea, él armó un poco el eje del mal que no le interesa que se sienta a esa mesa. Kicillof es claramente parte de eso, aunque no lo nombró con nombre y apellido. Entonces, no, me imagino que esto, si llega a buen puerto, no va a tener todas las firmas y ni el gobierno quiere que tenga todas las firmas. ¿Y pensás, Martín, que por lo menos podría haber algunos retoques a los puntos, digo, sin sacar cuáles son los temas, pero sí que se quiten algunas precisiones para conseguir firmas? Por ejemplo, en reducción del gasto público dice 25%, que no se mencione un porcentaje, o en el caso de reforma previsional también ponen un par de tips, dejarlos afuera y decir sí reforma previsional, pero sin dar ninguna precisión. ¿Pensás que puede haber margen para algo de eso, para pequeños retoques? Yo creo que esos mandamientos son un poco para darle un toque rimbombante a lo que el gobierno está buscando, que en realidad es la negociación previa, ¿no? Yo creo que para llegar a discutir esos puntos falta mucho, y la discusión ahora es por plata, y la discusión por plata es la que planteó el presidente como condición para llegar a ese acuerdo, que es: vengan a la Casa Rosada, siéntense con el ministro del Interior y con el jefe de gabinete, fírmenme la ley ómnibus tal cual yo la quiero y nos sentamos a discutir los fondos y el paquete fiscal. Entonces me parece que la discusión de la letra chica va a estar centrada en esas cuestiones mucho más concretas. Si pasa, si se aprueba la ley como quiere el gobierno, si hay una suerte de paz vinculada al reparto de fondos, bueno, esos puntos probablemente, si hay que ajustarle algo, no creo que el presidente tenga tanto interés en que eso se vote como si fuera una constitución, porque de hecho no lo sería, en todo caso sería una declaración de intenciones. Entonces me parece que lo que hizo el presidente fue una jugada inteligente en el sentido político de frenar
una escalada de tensión que podía tener consecuencias muy graves para el gobierno. Claro. La primera de ellas, la confluencia que se estaba gestando en el peronismo para derogar o por lo menos rechazar el DNU en el Senado y empezar a ver si podían hacer lo mismo en la Cámara de Diputados. Me parece que con una convocatoria al diálogo vigente, eso se diluye un poco o por lo menos lo complica. Me parece que esa es la principal intención. Claro, en ese punto, Martín, en el medio él habla durante a lo largo de este discurso, lo que ahora vos decís, acusa a la casta y entre otras cosas de lo que los acusa es de ser todos ricos. Si te parece lo escuchamos y después analizamos a quién se refería cuando hablaba de políticos ricos. Vale. El populismo nos quitó el 90% de nuestros ingresos, llegando a un nivel de locura tal donde 1/3 de los trabajadores formales son pobres. Esto es un dato desgarrador que revela crudamente la brutalidad de la herencia que hemos recibido y los estragos que ha producido el famoso modelo del Estado presente, de ser el país más rico del mundo cuando abrazamos la idea de la libertad, a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres, mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos. ¿A quién le hablaba cuando dicen como muchos de ustedes? Yo creo que es genérico, ¿no? No creo que esté pensando en uno o en otro. Él ahí engloba a todos y es una forma de buscar debilitarlos, ¿no? Él sabe que los va, evidentemente, escribió o por lo menos coescribió ese discurso. Él sabe que al final del camino viene de alguna manera una forma de recular y tener que rendirse a que los necesita. En el medio los debilita antes de llegar a eso con todos los clichés que en la sociedad hay sobre lo que es la política, ¿no? Él siempre se pone afuera del mundo de la política, a pesar de que, bueno, es un político, es un evidentemente, político, y por algo está donde está. No creo que esté pensando en uno en particular, sino en hacer una enmienda a la totalidad, ¿no? Contra todos los que están ahí sentados. Llamó la atención, Martín, la puesta en escena que se hizo, no solo el atril, sino en la forma en que se mostró. No se mostró nunca caras opositoras o caras largas, que es algo que siempre lo hemos visto cuando otros presidentes atacaban a alguien, lo enfocaba a la cámara, queríamos ver la reacción del atacado. ¿Este tuvo planificado previamente? Hasta el más mínimo detalle. De hecho, fíjate que como nunca antes hubo una restricción total prácticamente al ingreso de cámaras ajenas a las del gobierno en el recinto, ¿no? Que pudieran mostrar cosas que el gobierno podía no interesarle mostrar. Desde la disposición de las cámaras hasta la disposición de los micrófonos. No sé si se dieron cuenta que en la transmisión solo escuchamos ovaciones. Sí. Es cierto que el kirchnerismo o la oposición más dura tampoco fue muy vehemente como en otras sesiones en las que al presidente la oposición lo maltrata, ¿no? Pero evidentemente, si vos veías la transmisión, parecía que, bueno, se venía abajo el mundo, ¿no? De aplausos y euforia. Estaba todo muy planificado. Ahí trabajó mucho Santiago Oría, que es este cineasta que viene siguiendo todas las actividades de Milei desde hace tiempo y que ahora trabaja en el gobierno en la imagen del presidente. Y se planificó todo al máximo detalle, se puso a la noche en gran medida para después poder salir a decir, como están diciendo ahora en las redes, que es el récord histórico de una cadena nacional. Exacto. Que bueno, por supuesto, si vos comparás el discurso de este año con el de cualquier año anterior, el que se hizo a las 11 de la mañana, en un contexto quizás no tan crítico, es lógico que esta cadena va a tener muchísimo más rating, pero todo está elaborado con la idea de mostrar que no hay improvisación ahí. No, en este caso no. En el caso de la transmisión claramente estuvo muy trabajada, lo del atril, que le da también una... el atril da una sensación de preeminencia por sobre el resto. Claro, ahí te muestra lo que yo hablaba temprano, es como las dos espadas que él necesita ahora, atrás de él. Vos fíjate que está todo el tiempo montado de esa manera, donde se ve las dos personas que van a ser clave para él, para esa negociación con el Congreso, un Congreso al cual hace una semana le dijo que era un nido de ratas. Sí, él... Y si vos seguís la lógica del discurso, pareciera haber ido a explicar por qué él considera que es un nido de ratas ese Congreso. Sin embargo, insisto, para mí la clave de todo es que él está admitiendo que sin ese nido de ratas su gestión puede complicarse muchísimo. Y acá hay también un procesamiento de cosas que el presidente ha ido escuchando. No nos olvidemos que la semana pasada vino la número 2 del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, y el mensaje más claro que dejó de su visita, más allá de elogiar algunas cosas del gobierno, es decir,
La duda del Fondo Monetario Internacional es qué gobernabilidad puede aportar este gobierno, qué capacidad tiene el gobierno para que el rumbo que está ofreciendo pueda ser se puede hacer y no explote todo, claro, que no explote todo en el medio. En leyes, en propuestas concretas, y esas leyes después llevadas a la práctica con una gestión eficiente. Entonces, el presidente sabe que sin una señal fuerte de gobernabilidad, de que puede conseguir que ese Congreso saque adelante sus reformas, corre mucho más riesgo de que le vaya mal a su plan. Bueno, y ahí en el Congreso también estuvieron los representantes de la Corte Suprema, las máximas autoridades, que es el tercer poder, y Milei en el discurso habló de los tres poderes y en eso habló de putrefacción en los poderes. Si te parece, lo escuchamos y analizamos a qué se refiere. Dale. Este esquema putrefacto está extendido a todos los poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, sustentados por medios de comunicación que viven de la pauta oficial y formadores de opinión ensobrados que miran para el otro lado o que eligen cuidadosamente a quién acusar y a quién no. Y acá, Martín, lo que te habla también es de la doble vara que hay en la justicia, la doble vara que hay en el legislativo. Y un dato que no mostraron las cámaras es esto que vos nos decían, pero sí algunos de los periodistas que estuvieron en el lugar. Termina su discurso, se estaba yendo, pasa por el lado de lo de las Cortes, no lo saluda y parece que alguien le alerta, che, no lo saludaste. Se vuelve sobre sus pasos y lo saluda a uno por uno a los integrantes de la Corte, salvo a uno, a Rosencrantz, es el único que no le da la mano. Los otros tres le da la mano. El vínculo con la Corte, ¿cuál es el que hay en la actualidad? El vínculo está mediado por el ministro de Justicia. Milei no tiene una relación personal con ninguno de los jueces y él ha sido muy cuidadoso en el trato con la Corte. Para la Corte eso implica un cambio muy grande respecto de la etapa precedente, sí, ¿no? En la que el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el resto de lo que fue el Frente de Todos le hizo la guerra, sí, le intentó hacer un juicio político. El presidente en ese sentido ha sido cauto en ese vínculo. Ayer lo que el episodio, la anécdota que vos contabas, creo que revela que él no se dio cuenta y que justamente cuando alguien le dice no quiero que quede... Que quede que un desaire. Que parezca un desaire o que se analice la posibilidad de que yo no los quise saludar. No se da cuenta que están ahí y es lógico en el medio del caos que es ese recinto cuando uno está ahí adentro y cuando todo el mundo se le tira encima para saludarlo. Ni hablar. Entonces el vínculo lo está llevando el ministro de Justicia, es un vínculo hoy positivo. Y en el gobierno saben que lo necesitan. En esos despachos, en ese Palacio de Justicia, reside buena parte de la suerte del plan de Milei, porque la mayoría de estas decisiones que están tomando terminan en los despachos de los jueces, que hasta ahora el juego que están haciendo es decir que la política resuelva. Claro. No me hagan resolver a mí lo que la política no puede resolver. En algún momento no les va a quedar más margen, pero le están abriendo esa puerta a lo que pasó ayer, a que el gobierno diga de la forma que le parezca mejor, pero que diga vamos a sentarnos a una mesa porque así no podemos seguir. Y con esto entonces también gana tiempo el gobierno a raíz de los amparos que se presentaron respecto de lo que es el DNU y las diferentes partes del DNU, más allá de que está frenado la parte laboral, las otras partes siguen. Entonces esto de que era inminente que la Corte hable, por ejemplo, alquileres o alguna de las otras partes del DNU, la Corte lo va a seguir pateando mientras vea que hay un lugar de encuentro que a partir de la semana que viene va a ser de nuevo la Casa Rosada. Sí, sin duda la Corte no va a intervenir en medio de un proceso de diálogo político, eso está claro y por eso hay una lógica detrás del poner una fecha, más allá del simbolismo del 25 de mayo, de decir, denme los 3 meses que faltan para ver si esto yo lo puedo arreglar. Claro. Y ahí le está mandando un mensaje de Milei también a la justicia, de decir, en este tiempo juega la política, jugamos nosotros. Y me parece que es interesante como ejercicio y también es desafiante. Porque 3 meses se pasan muy rápido, si no... Es lo que ya pasó hasta ahora. Es lo que ya pasó hasta ahora. Claro, son los 85 días que pasó y al 25 de mayo son 85 días más. El gobierno desperdició los primeros, los primeros 3 meses en términos políticos al haber hecho este juego tan errático con la ley ómnibus que en definitiva nos pone al 1 de marzo en la misma situación en términos de reformas concretas que en el momento de una nueva tabula rasa, vendría a ser de Milei. Y ahora sí, con menos margen, claro, porque vos podés cometer un error en este sentido, el segundo error puede ser muy costoso. Si vos llegás al 25 de mayo, el presidente también pone el 25 de mayo
porque sabe que estos 3 meses que vienen hasta el 25 de mayo van a ser los más duros en términos de recesión y de golpe al bolsillo, ¿no? Exacto. Entonces está diciendo, ténganme paciencia, ahí les pongo una luz al final del túnel, les pongo un día Sí. incluso, que es el 25 de mayo, ténganme paciencia porque lo que viene va a ser muy duro. Entonces, está abriendo una puerta a algo distinto. Vamos a ver cómo se articula ese diálogo con actores que hoy tienen mucha más desconfianza que la que tenían hace 3 meses. Martín, Milei no pudo con la ley bases. ¿Por qué podría ahora con el pacto de mayo? Yo creo que lo que podría es destrabar un acuerdo distinto ahora es el ahogo fiscal, el ahogo financiero de las provincias. Hay que ver en este juego, ¿no? Este chicken game que plantea el presidente, es decir, yo voy para adelante y a ver si te animás a ir contra mí, tiene enfrente actores que están viendo la posibilidad de que los dejen muy secos, ¿no? Claro. Va a empezar a ser un problema para los gobernadores pagar los sueldos. Y eso en un gobernador, en un intendente, es dramático, absolutamente dramático, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, pensá sí. la situación de tener a toda la plantilla del Estado, que además está muy inflada en casi todas las provincias, pendientes de un pago para el cual no tenés los fondos. Entonces, él cree que el paso del tiempo los va a agarrar más debilitados a los gobernadores y los va a hacer más propensos a firmar. También hay gobernadores que dicen, bueno, a él también le va a empezar a pesar. Claro. Y entonces ahí sigue ese juego de póker o ese chicken game, como quieras verlo, y me parece que es lo interesante y lo fascinante de este proceso político que empieza ahora. A ver quién se rinde primero o si se puede habilitar lejanamente, pero puede ser que ocurra la posibilidad de un diálogo sincero, de que haya sesiones. Hasta ahora el presidente le está diciendo, es esto, firmá abajo y después vemos. Claro. Ahora vamos a ver, los gobernadores no van a ir a firmar mansamente, seguro. Hay que ver qué grado de flexibilidad hay. Y en el medio, esto vos decís, arranca el Parlamento las sesiones ordinarias, ya no depende de los temas que le imponga Milei. ¿Puede el Parlamento imponerle temas a Milei? Bueno, ahí hay una clave de este discurso y de por qué el presidente va hacia ahí, ¿no? Porque lo que se estaba empezando a gestar, y ahí tenés en las sombras, por ejemplo, a Cristina Kirchner trabajando muy fuerte en eso, era la posibilidad de acuerdos en los que los bloques peronistas, más algunos sectores que vienen muy enojados con el presidente, empezaran a trabajar en leyes para conseguirse esos fondos que Milei les retasea. Mantener la caja. Sí, leyes que pudieran, con mayorías que son construibles, Sí. no son imposibles, leyes que pudieran ser Por- votadas contra la intención del gobierno. Por ejemplo, la nueva fórmula previsional, que no sea la que Sí, quiera Milei, por pero- decirte una cosa así muy concreta, donde Sí, podrían totalmente. ponerse de acuerdo diferentes Eh, sectores opositores. sí, O el impuesto a las eso- ganancias. O el impuesto a las que le ganancias. daría Impuesto a las directamente más ganancias, recursos a las provincias. por ejemplo, la famosa discusión de la coparticipación del impuesto país. ¿no? También. Porque las jubilaciones para los políticos es muy lindo para el discurso, pero en el fondo eso es plata que no les llega a las provincias, ¿no? Ajá, Claro, Los gobernadores ganancias están les más llegaría. pendientes de aprobarme De un sus impuesto arcas. coparticipable que subirme las jubilaciones, pero de cara a la galería decir hay que subir las jubilaciones tiene más rating que decir dame el impuesto país para mí. Pero si se juntaran para aprobar una ley de ese tipo, sería un problema para el gobierno puede vetar, pero incluso lo que se da en este momento político, que no se daba, que tenía ningún otro gobierno de la democracia, es que hasta podría llegar a gestarse un acuerdo de 2/3. Claro. Entonces, con 2/3, porque Milei no tiene 1/3. No. Entonces, con 2/3 vos le reafirmás una ley que le votaste al gobierno que te la vetó. Entonces, podría empezar a darse una situación institucional absolutamente enrevesada, que pondría al gobierno en aprietos y sobre todo hacia afuera, de cara a los inversores, al fondo, etcétera, daría una señal de debilidad enorme. Entonces me parece que ahí también hay una intención de decir, bueno, cortemos con esto, vamos a sentarnos y tratemos de que las leyes que salgan con un acuerdo. Martín, muchísimas gracias por la visita al estudio. Gracias Placer. por venir hasta acá. Viniste muy bien acompañado, que es lo importante. La con próxima, Sofía. la próxima vez a Sofía la vamos a sentar acá porque Tiene muchas cosas para decir. Tiene muchas cosas para decir. Ahí la vemos detrás de cámara. En cualquier momento la vamos a poner acá en pantalla para que lo salude a todos. Gracias a la visita, Martín y Sofía. Gracias. Vuelta de página.